decidió que probablemente el lugar estuviera más limpio que ella. Inclinándose sobre el abrevadero, recogió agua con las manos y se lavó la cara. El agua la refrescó. «Hola, Ángela. ¿Ha pasado mucho tiempo?» Se le detuvo el corazón. Seguramente sería su imaginación. Levantó lentamente la cara mojada con el corazón latiéndole aceleradamente. Allí estaba el duque, con la boca torcida en una sonrisa siniestra. Capítulo 30. De Salmo, capítulo 23, versículo 4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. La mirada burlona del duque recorrió el gastado vestido de Ángela, y su boca se curvó en una sonrisa sarcástica. «Te he visto más presentable, querida». Ángela se heló ante la vista del duque. Cuando se acercó y la tocó, creyó que se desmayaba. «Parece que por mucho que huyas no puedes alejarte de mí, ¿no es así?» Volvió a mirarla de arriba abajo. «Te has convertido en una hermosa mujer debajo de todo ese hollín», dijo, mirando alrededor a los edificios quemados. «¿Trabajabas en uno de estos miserables tugurios?» Cuando volvió a mirarla, Ángela había recuperado el habla. Cocinaba para el café Harper. Le temblaba el estómago. «¿Cocinar? ¿Tú?» rió. «Vamos, eso suena gracioso, querida. ¿Cuál es tu especialidad?» Mientras hablaba, miró a los hombres que trabajaban despejando los edificios quemados. «Me preocupé por ti. Temí que terminaras con otro debilucho, como Juancito». Detuvo los ojos sobre Virgilio, que estaba removiendo escombros. «En lugar de eso fuiste a parar con una rata miserable». Reconoció esa oscura mirada y supo que no presagiaba nada bueno para Virgilio, que a ella solo le había mostrado bondad. Le sudaban las palmas de las manos, pero tenía que desviar la atención del duque del hombrecito que la había ayudado. «Imagino que no viniste hasta California solo para encontrarme, tú que tienes tantas cosas importantes que hacer». «Mira a tu alrededor, querida. Aquí se puede hacer una fortuna». Tenía una sonrisa provocadora. «Vine a tomar mi parte». Virgilio los vio y se acercó. La mirada de Ángela no logró prevenirlo. Por el contrario, se apresuró a venir. Miró al duque de arriba abajo y luego a Ángela con preocupación. «¿Estás bien, jovencita? ¿Te está molestando este señor?» ¿Creía este pobre ingenuo que podría hacer algo? «Estoy bien, Virgilio». El duque le dirigió una fría sonrisa. «¿No nos vas a presentar, querida?» Ángela lo hizo. Era evidente que Virgilio había oído el nombre antes, y se mostró sorprendido. «¿Conoces a este hombre?» «Ángela y yo somos viejos y queridos amigos». Virgilio la miró, y Ángela sintió la necesidad de decir algo más, de intentar explicar, pero era poco lo que podía decir. «Nos conocimos en Nueva York hace mucho tiempo». «No hace tanto tiempo», dijo el duque en tono posesivo. «¿Es usted el dueño de ese lugar, del otro lado de la calle?», preguntó Virgilio. «Ese edificio grande». «Efectivamente», dijo el duque arrastrando las palabras. «¿Has frecuentado mis mesas?» «Nunca me lo he podido permitir», respondió Virgilio lacónicamente. «Vamos, Ángela», dijo el duque ciñendo la mano en el brazo de ella. «¿Irse?» Virgilio la miró. «¿Irse a dónde?» «No creo que sea asunto tuyo», dijo el duque en tono de advertencia. Virgilio se estiró forzando su 1,5 metros. «¿Y si ella no quiere irse?» El duque se rió. Ángela se sintió sorprendida y conmovida de que Virgilio estuviera dispuesto a defenderla, incluso contra un hombre como el duque, que podía destruirlo sin mucho esfuerzo. «Yo», sintió los dedos del duque hundirse en su brazo, y temió lo que pudiera ocurrirle a Virgilio si ella vacilaba en irse con él. «Lo siento, Virgilio». El pobre hombre quedó confundido y dolido. La miró, y Ángela sintió que lo había traicionado también, al no ser honesta desde el principio. ¿Acaso pensaba que realmente podía tener una vida diferente? ¿Qué derecho tenía? «Tendrás que buscarte otra cocinera», dijo el duque.
Ella regresa a donde pertenece. ¿Estás segura, jovencita? Los oscuros ojos del duque relampaguearon fastidiados de que este miserable dueño de un café creyera que podía contradecirlo. Tal vez deba ocuparme de este como lo hice con Juancito, dijo, echándole una mirada a Ángela con ojos impacientes. ¿Qué Juancito? Preguntó Virgilio, mostrándose sereno y listo para desafiarlo. Por más que le faltara altura, no le faltaba coraje. Lo único que realmente le faltaba era sentido común. «No», suplicó Ángela. «Por favor, duque, iré contigo». «Te has vuelto muy educada, querida». Otra vez, benevolente, sonrió a Virgilio. «¿Eres dueño de este terreno?» «Así es», dijo Virgilio con cautela. «¿Quieres venderlo?» «Ni muerto». El duque se rió. «¿Con que no? Bueno, si necesitas dinero para reconstruir, pasa y hablaremos. Si tienes dificultades en encontrar una cocinera para reemplazar a Ángela, en eso también puedo ayudar». Se veía maliciosamente divertido. «Gracias», dijo Virgilio, pero Ángela vio que no se fiaría en nada del duque. «Señora Oseas, ¿estás segura de esto?» «¿Señora Oseas?», preguntó tranquilamente el duque, levantando las oscuras cejas mientras la miraba. Ángela tenía el corazón en la boca. «Sí, Virgilio, estoy segura». El duque se la llevó, riéndose como si se tratara de una gran broma. Ángela intentaba pensar qué hacer, pero la mano firme bajo el brazo le paralizaba el cerebro. «Miguel, ay, Miguel». Miguel había luchado para sacarla de la taberna de Paradise, pero no estaría aquí para luchar por ella esta vez. Estaba sola, y el duque la sujetaba con tanta fuerza que comprendió que no tenía intenciones de dejarla ir otra vez. «Así que te has casado, querida. ¿Fue entretenido mientras duró? ¿O solo fingido?» La empujó al interior de una gran casa de juego. Ángela casi no percibió lo que la rodeaba mientras la conducía entre las mesas. Era opulento. El duque siempre hacía las cosas a lo grande. Los hombres lo saludaban y la miraban descaradamente. Caminó con el rostro erguido y la mirada al frente. Subieron las escaleras y entraron a un corredor suntuosamente revestido. El pánico se apoderó de Ángela al recordar otro corredor a 4000 kilómetros y de lo que le esperaba al final del mismo. El duque abrió una puerta y la empujó al interior delante de él. Una hermosa morena dormía en una cama de bronce. El duque se acercó y le dio una fuerte cachetada. La muchacha despertó con un doloroso gemido. «¡Sal de aquí!». La joven prostituta saltó de la cama, tomó su bata y salió rápidamente. El duque sonrió a Ángela mientras decía: «Esta será tu habitación». No podía rendirse tan fácilmente. «¿Puedo escoger?» «Sigues desafiante», dijo arrastrando las palabras, y se acercó. La sujetó fuertemente de la cara, mirándola a los ojos. Ángela intentó ocultar su temor devolviéndole la mirada, pero no podía engañarlo. Era evidente que sabía que estaba fingiendo y sonrió. «Estás en casa, querida, donde perteneces. Deberías estar contenta». Deslizó las manos y las apretó alrededor de la garganta de Ángela. «Pareces tranquila, pero el corazón te late como el de un conejo asustado». Encendió un puro y la miró entre el humo. «Estás muy pálida, querida. ¿Crees que voy a lastimarte?» Le besó la frente con afectación paternal, burlándose de ella como siempre lo había hecho cuando ella se atrevía a desafiarlo. «Hablaremos más tarde, ¿quieres?» Le dio unas palmadas en las mejillas como si fuera una criatura y salió de la habitación. Miguel se despertó bañado en sudor frío. Ángela lo había llamado. La había visto de pie en medio del fuego, llamándolo una y otra vez. No podía llegar hasta ella por mucho que lo intentara. En cambio vio una figura negra caminando hacia ella entre las llamas. Pasó las manos temblorosas por el cabello húmedo. El sudor le corría por el pecho. No podía dejar de temblar. «Es solo un sueño»,
La premonición que sentía era tan fuerte que le dieron náuseas. Oró, luego se levantó de la cama y salió. Pronto amanecería. Las cosas se verían mejor a la luz del día. Cuando llegó el amanecer, la sensación de que algo estaba mal no desaparecía, de manera que volvió a orar fervientemente. Estaba lleno de temor por su esposa. ¿Dónde estaría? ¿Cómo estaría sobreviviendo? ¿Pasaría hambre? ¿Tendría techo? ¿Cómo se las arreglará sola? ¿Por qué no volvía con él? Algo ominoso pendía del aire y siguió así todo el día. Lo sentía como una negrura que cubría el alma y supo sin lugar a dudas que tenía que ver con Amanda. Oró incesantemente por ella. Comprendió que estaba impotente. No había nada que pudiera hacer si ella estaba en dificultades. No sabía dónde estaba ni qué tipo de ayuda necesitaba. Soltarla era muy difícil. Todavía la amaba. Siempre había confiado en Dios para que lo protegiera y lo guiara. ¿Por qué no podía confiar en que Dios haría lo mismo por ella? Porque sabía que ella no creía. Ángela quiso abrir la puerta, pero estaba con llave. Fue hasta la ventana y corrió las elegantes cortinas de encaje para poder mirar. Tampoco había salida por allí. Al duque le gustaba asegurar su propiedad. Dio vueltas por la habitación con las manos húmedas, mientras se preguntaba qué podría hacerle el duque. Ángela no se engañaba. El duque bullía de furia por debajo de su apariencia amable. Dejarla sola obraba a favor de él. Sabía que las preguntas la carcomerían. Esta vez no, se susurró a sí misma. Nunca más. Mirando alrededor, decidió que podía tender la cama y ordenar la habitación. Podía hacer algo para alejar la mente de lo que era inevitable. Después de terminar esas pequeñas tareas, se sentó cerca a la ventana mirando la gente que circulaba abajo. El temor volvió a aparecer. Cerrando firmemente los ojos, luchó con él. «Miguel, Miguel, muéstrame qué hacer». Se lo imaginó trabajando en el campo. Lo veía enderezándose, azada en mano, sonriente. Lo veía sentado frente a la chimenea, con la Biblia sobre las rodillas. «Confía en el Señor», le decía, «confía en el Señor». Se abrió la puerta y Ángela se obligó a seguir sentada tranquila donde estaba mientras entraba el duque. Venía seguido de un hombre fornido. Fingió indiferencia mientras el hombre juntaba las cosas de la otra muchacha y las sacaba de la habitación. El duque la estudiaba pasivamente. Ángela levantó los ojos y le sonrió débilmente. «No harás que me arrastre, maldito. No me darás vuelta la cabeza otra vez. Pensaré en Miguel. Seguiré pensando todo el tiempo en Miguel». Un sirviente chino vino a sacar las sábanas y a poner ropa de cama limpia. Ángela se quedó sentada tranquila en la silla de respaldo, con las manos apoyadas en los brazos de la silla y el corazón latiéndole violentamente. El duque no se había movido ni había dicho nada, pero ella conocía esa mirada y el temor le produjo un nudo en el estómago. ¿Qué venganza estaba planeando? «Suban la bañadera», ordenó, y el chino asintió. «Asegúrate que tenga suficiente agua caliente». El chino volvió a sentir con una reverencia y salió. Los ojos del duque se achicaron mientras estudiaba el rostro de Ángela. «Enviaré a alguien para que se ocupe de ti», dijo y salió. Soltó el aire, sorprendida. Su actitud parecía haberlo inquietado. Nunca antes lo había podido engañar, pero también habían pasado casi 3 años desde la última vez que lo vio. Tal vez había olvidado su estrategia. Y tal vez eso solo empeoraría las cosas. Una muchacha joven entró para ayudarla a desvestirse. No tenía más de 13 años. Ángela se dio cuenta que no era la amante del duque, aunque bien podría haberlo sido alguna vez. Era bastante bonita, pero Ángela sabía que mientras una muchacha fuera exclusivamente del duque, tendría la cara limpia, usaría polvos de tono pastel, trenzas y moños en la cabeza. Esta muchacha tenía los labios y las mejillas con maquillaje rojo, y el cabello le caía en una cascada de rizos sobre los delgados hombros. Tenía la mirada de quien ha pasado por el infierno. Llena de compasión, sonrió a la joven muchacha. «¿Cómo te llamas?» «María», dijo.
arrojando el vestido y las enaguas de Ángela frente a la puerta. Me gustaría recuperar esas ropas después que las hayan lavado. El duque dijo que debía tirarlas. Y siempre hay que obedecer al duque, afirmó Ángela, no queriendo que la muchacha se metiera en dificultades. ¿Te trajo a California con él? A mí y a otras 3 chicas, dijo, probando la temperatura del agua. No está demasiado caliente, puedes bañarte. Ángela se quitó la ropa interior. Suspiró mientras se introducía en el agua tibia. Pasara lo que pasara, estaría limpia llegado el momento, por lo menos por fuera. ¿Cuánto hace que estás aquí?, preguntó Ángela. 8 meses. Ángela frunció el ceño. Había estado viviendo todo ese tiempo a pocas cuadras del duque sin siquiera saberlo. Tal vez era su destino estar con él. Eres hermosa, comentó María. Ángela miró a la muchacha con ojos sombríos. ¿También tú? Era una muchacha muy pálida y bonita, con ojos azules atemorizados. Sintió mucha compasión por ella. ¿Quieres que te lave el cabello?, preguntó María. Lo que quiero es encontrar una manera de salir de aquí. María se paralizó de sorpresa y Ángela sonrió como burlándose de sí misma. Pero supongo que eso es imposible, dijo, tomando la esponja y la barra de jabón de lavanda de manos de la muchacha. El duque entró sin tocar. María dio un salto empalideciendo. Ángela puso su mano sobre la de la muchacha y la sintió fría. Varias batas de satén colgaban del brazo del duque, quien las depositó con gran ceremonia sobre el extremo de la cama. «Déjanos, María», ordenó, y la muchacha salió deprisa. Enojada, Ángela reunió todas sus fuerzas y continuó bañándose como si el duque no estuviera allí. La miraba. Incómoda bajo ese oscuro escrutinio, se levantó y se envolvió con una toalla grande. El duque le pasó otra más pequeña para el cabello. Ella se la enrolló como un turbante. El duque abrió una amplia bata de satén azul. Poniéndosela, se la ciñó. El duque le puso la mano sobre el hombro, volviéndola hacia él. «Ya no eres mi pequeña Ángela, ¿verdad?» «No podía seguir siendo niña para siempre», dijo, helada por el contacto de su mano. «Es una pena». Acercó una silla para ella. Respirando hondo, Ángela se obligó a mantener la calma mientras se sentaba. «Debes estar muerta de hambre», dijo, tirando de la cuerda de la campana. El sirviente chino entró con una bandeja. En cuanto la puso en la mesa frente a ella, el duque le indicó que se fuera. Quitando la tapa de plata, el duque sonrió. «Todas tus cosas favoritas, querida». Era un banquete, un bife particularmente grueso, papas a la crema y una variedad de verduras con mantequilla. También una gruesa porción de torta de chocolate. No había probado una comida como esa desde que abandonó el burdel en Nueva York. Se le humedeció la boca y el estómago le crujió. Duque levantó la jarra de plata, llenó un vaso de cristal con leche y se lo pasó a Ángela. «Siempre la preferiste al champán, ¿no es así?» Ángela recibió el vaso. «¿Estás engordando al becerro antes de sacrificarlo, duque?» «El becerro de oro. ¿No te parece que sería un imbécil si así fuera?» Ángela no había comido desde antes del incendio y se había negado testarudamente a la oferta del sacerdote. Si tomaba su sopa, estaría obligada a confesar para recibir la respuesta de que, de todos modos, carecía de salvación. Estaba muerta de hambre. «Vendré más tarde», dijo el duque, sorprendiéndola nuevamente. Había pensado que se quedaría. No bien cerró la puerta, atacó la suntuosa comida. No había probado algo tan sabroso en 3 años. El duque siempre se había asegurado de tener una buena cocina. Se sirvió un segundo vaso de leche. Recién después de terminar, comprendió lo que había hecho y la invadió la vergüenza. «Ay, Miguel, soy débil, soy tan débil. Hice bien en dejarte. Mírame, llenándome con la comida del duque. Estoy vendiendo mi alma por un bife y una porción de torta de chocolate, cuando juré que prefería morir de hambre antes que volver a mi antigua vida. No sé cómo ser buena, solo lo lograba cuando estaba contigo». «Te ves angustiada, querida. ¿Qué ocurre? ¿Algo de lo que comiste?»
La voz del duque la sorprendió. Ni siquiera lo había escuchado entrar a la habitación. ¿O estás preocupada por cuál será mi castigo? Ángela empujó a un lado el plato, con la cara ardiendo de humillación, enferma por lo que había hecho. No me importa lo que hagas, dijo con voz apagada. Se puso de pie y le dio la espalda. Corriendo las cortinas de encaje, miró hacia abajo, a la gente que pasaba por la calle. ¿Qué se ha hecho de toda la buena fuerza moral que tenía cuando estaba contigo, Miguel? Se ha ido. He vuelto a ser Ángela. Todo en pocas horas y con un plato de comida. Cerró los ojos. Dios, si estás ahí, haz que me muera ahora mismo. Quítame la vida para que no me rinda del todo. No tengo la fuerza para luchar contra este demonio. No tengo nada de fuerza. Estaba preocupado por ti, dijo el duque con voz engañosa. Sintió sus manos sobre los hombros, los pulgares del duque presionando sus músculos tensos. Solo me interesa tu bien. Como siempre, dijo Ángela lacónicamente. ¿Alguna vez has tenido que tratar con las clases bajas, querida? Siempre tuviste lo mejor. ¿Cuántas chicas de 16 años reciben la visita de un senador y un juez de la Suprema Corte como ocurría contigo? ¿O un magnate de puertos? Carlos se quedó desolado cuando desapareciste. Contrató sus propios contactos para buscarte. Fue él quien me dijo que estabas en un barco rumbo a California. El bueno de Carlos, dijo Ángela recordando al joven consentido. Sacudiéndose sus manos, Ángela lo enfrentó. ¿Y si te dijera que yo quería irme? Hizo un leve gesto con la boca. Háblame de ese hombre, Oseas. Ángela se puso tensa. ¿Por qué quieres saber de él? Por curiosidad, querida. Tal vez hablar de Miguel le daría las fuerzas para resistir lo que viniera. Es un granjero. ¿Un granjero?, preguntó el duque, sorprendido y divertido a la vez. ¿Aprendiste a trabajar la tierra? ¿Sabes ordeñar una vaca y coser buena ropa? ¿Disfrutas la tierra bajo las uñas? Le tomó la mano y miró la palma. Ángela se quedó en silencio. «Callos», dijo con disgusto y la soltó. «Sí, callos», dijo con orgullo. Incluso cubierta de sudor y de tierra, estaba más limpia con él de lo que jamás estuve contigo. El duque le dio una cachetada y ella se tambaleó hacia atrás. Enderezándose, vio algo en su expresión que le hizo perder un poco el miedo. No sabía bien qué era, pero no se lo veía tan seguro de sí mismo ni de tener el control de la situación. «Dime todo, querida». Ella lo hizo. «¿Lo amabas?» «Todavía lo amo. Siempre lo amaré. Es lo único bueno que jamás me ha ocurrido en toda la vida y me aferraré a eso hasta que muera». El rostro del duque se ensombreció. «¿Estás apurada para que eso ocurra?» «Haz lo que tengas que hacer, duque. Haz lo que quieras. ¿Acaso no lo has hecho siempre?» Se alejó de él nuevamente, esperando que la sujetara y la arrastrara por la habitación golpeándola, pero no lo hizo. Se sentó al borde de la cama y lo miró con curiosidad. «¿Dónde está ahora este dechado de virtudes y de hombría?», preguntó el duque. «En su granja. Tal vez para estas alturas Miguel estaría con Miriam». «¿Lo dejaste?» «Sí, lo dejé». El duque sonrió satisfecho. «¿Te aburriste?» «No. Uno de los sueños de Miguel era tener hijos, y como tú y yo sabemos, no puedo tenerlos». No pudo evitar la amargura de su voz. Tampoco lo intentó. «¿De manera que no me has perdonado por eso?» Le dije a Miguel que no podía tener hijos y por qué. Me respondió que no importaba. No, pero a mí sí. Yo quería que Miguel tuviera todo lo que deseaba y merecía. El rostro del duque se endurecía con cada palabra de Ángela. Ella ignoró la advertencia. Solo pensaba en Miguel. «No es la primera vez que lo dejo. Me casé con él cuando no podía hacer otra cosa, y me fui en la primera oportunidad. Quería alejarme de él, quería volverme y cobrar el dinero que me debían. Pero cuando llegué, el burdel ya no estaba. Se había incendiado y la dueña se había ido. Terminé trabajando para el dueño de una taberna.
Ahí tuve trato con toda esa gente de clase baja de la que hablas con tanto desprecio. ¿Sabes qué hizo Miguel cuando supo dónde estaba? Vino a buscarme, luchó para sacarme de allí y me llevó a casa. Y me perdonó. Ángela se rió tristemente, pero seguí huyendo. Miguel me hacía sentir cosas maravillosas. Era como si estuviera dándome una vida nueva, amándome, siempre amándome a pesar de todo lo que descubría sobre mi pasado, sin importar lo que yo hiciera, sin importar cuánto lo hiriera. Él nunca se daba por vencido. El duque le sujetó el mentón. Yo tampoco. Los ojos le quemaban como brasas. ¿Acaso has olvidado que también huiste de mí varias veces y yo siempre te traje a casa y te perdoné? Ángela se soltó y lo miró. ¿Perdonarme? ¿Te adueñaste de mí? ¿Me ves como una posesión? ¿Algo para vender al mejor postor? ¿Algo para usar? Miguel me amaba. Siempre pensaste que eras el dueño de mi alma. Miguel me mostró que nadie lo es. ¿No? Le tocó suavemente la mejilla que antes había golpeado. ¿No te sientes en casa aquí, Ángela? ¿Acaso no echaste de menos la buena comida, las ropas hermosas, los muebles lujosos, las atenciones? Ángela se movió inquieta y lo vio sonreír. «Te conozco», dijo él. «Por más que protestes, te gusta sentir la seda contra el cuerpo. Disfrutas de tener una sirvienta personal que te asista». Recogió de la mesa la jarra vacía. «¿Te gusta la leche?», agregó, riéndose de ella. Ángela tenía el rostro encendido. La expresión del duque era de un malicioso placer a medida que la presionaba. «Yo solía observar el modo en que jugabas con los hombres que venían, como arcilla en tus manos. Estaban obsesionados contigo. Y eso te daba poder sobre ellos», agregó Ángela. «Sí, así era», admitió rápidamente. «Un gran poder». Le tocó torpemente la cara. «Te he echado de menos. He echado de menos el poder que me dabas, porque los hombres que te traía caían bajo tu hechizo, y cuando eso pasaba, me pertenecían. Me das demasiado crédito. Nadie podía tocarte. Miguel lo hizo». Vio la chispa de ira en los ojos oscuros del duque. Extrañamente no tenía miedo. Había en su interior cierta quietud. El solo pensar en Miguel le daba valor, pero sabía que no era un coraje que pudiera durar. No cuando el duque comenzara. El duque no era como McGowan, no perdería el control y nunca la mataría. El duque se puso de pie. «Te dejo por ahora, querida. Descansa. Volveré y seguiremos hablando. Tenemos que discutir negocios. Después de todo, tienes que ganarte la estadía». Cuando se inclinó para besarla, ella volteó el rostro. Los fuertes dedos del duque le sujetaron firmemente las mejillas, obligándola a levantar la cabeza. La besó fuerte. No sintió en él pasión alguna, ni cuando se alejó. Se había cansado de ella cuando fue un poco mayor que María. El duque se detuvo en la puerta. «De paso, Ángela, si tu Miguel viene a buscarte, lo mataré de la misma manera que maté a Juancito», dijo con una leve sonrisa, «y te lo haré presenciar». A Ángela se le esfumó el coraje. El duque se dio cuenta y volvió a sonreír. Ángela sintió el sonido de la llave al girar en la cerradura y se hundió en la cama. El duque no vino el día siguiente, ni al otro. María le traía comida y un guardia le aseguraba de cerrar la puerta con llave cada vez que se iba. Ángela sabía qué estaba haciendo el duque, pero el saberlo no la ayudaba. Le volvieron las pesadillas. Estaba corriendo y se hacía de noche. Detrás de ella se oía el eco de unas fuertes pisadas por el callejón. Por delante, el muelle y los mástiles de los barcos llenaban el horizonte. Corría de un lado a otro, suplicando que la dejaran subir. «Disculpe, señorita, no hay lugar», respondían los marineros uno tras otro. Corrió por el último embarcadero y vio frente a ella un lanchón lleno de basura. Alguien estaba desatando las cuerdas. Volteó desesperada a mirar y vio al duque.
La estaba llamando con su oscura voz. Las ratas trepaban por los desperdicios del lanchón, regodeándose con la carne y las verduras podridas. El olor nauseabundo le invadió los sentidos, pero de todas maneras saltó al interior. Sus dedos se hundieron en una masa lodosa, mientras una multitud de ratas huían chillando en todas direcciones. A punto de desmayarse por el fétido olor, se aferró fuertemente del lanchón que comenzaba a moverse. Se apartó del muelle en el momento en que el duque lo alcanzaba. «No puedes escapar, Ángela. No puedes escapar». Finalmente la voz se perdía y Ángela se hallaba en medio de un mar azotado por la tormenta. Las olas rompían a su alrededor, salpicando sobre los bordes del lanchón. Buscó un lugar más seguro, pero no había. Trepó más arriba para evitar el frío del agua que la salpicaba. Allí estaba Ramón, echado de espaldas. La cuerda negra seguía alrededor de su cuello y las ratas estaban tironeando su carne muerta. Gritando de terror, se dejó resbalar nuevamente sobre el montón de desperdicios, acurrucándose en el lugar más alejado que pudo. Temblando de frío, se cubrió la cabeza. «Ojalá estuviera muerta. Ojalá estuviera muerta. Querida, ¿dónde está?» Ángela miró hacia arriba y vio a su madre de pie frente a ella, destellando blancura. «¿Dónde está, querida? ¿Dónde está mi rosario?» Ángela revolvió la pila de basura, buscando frenéticamente. «Lo encontraré, mamá. Lo encontraré». Vio algo que brillaba y trató de recogerlo. «Sí, aquí está. Aquí está». El lanchón se sacudió con violencia y se levantó de un extremo, volcando parte de la basura al mar. Ángela gritó, tratando de alcanzar el rosario de su madre mientras tropezaba con los desperdicios. Sus dedos alcanzaron a rozar el crucifijo y las cuentas, antes de que resbalara, cayendo al turbulento mar. Ángela sintió que ella también resbalaba. Instintivamente se sujetó de algo, pero nada era lo suficientemente sólido como para sostenerla. Todo cedía. Cayó chapoteando al agua fría. A su alrededor remolinaban restos putrefactos. Luchó y pataleó para subir a la superficie, y cuando lo logró, el mar estaba calmo. Vio una playa y nadó hacia ella. Cuando la alcanzó, casi no podía ponerse de pie bajo el peso de la mugre que tenía adherida. Tambaleó hasta la orilla y se arrojó exhausta. Tenía la piel manchada con feas heridas y llagas desagradables, como el bebé de la joven prostituta. Cuando levantó la vista, vio a Miguel de pie en su campo. La brisa suave hacía que el trigo pareciera un mar dorado a su alrededor. El aire era dulce y limpio. Miriam se dirigía hacia él, con un bebé en brazos, pero él no le prestaba atención. «¡Amanda!», gritaba, corriendo hacia ella. «No, Miguel, vuélvete, no te me acerques». Sabía que si Miguel la tocaba, se le pegaría la suciedad que la cubría. «¡Aléjate!». Pero él no escuchaba, seguía avanzando. Ella estaba demasiado débil como para correr. Se miró y vio su piel descomponiéndose y cayendo a pedazos. Miguel caminaba hacia ella sin vacilar. Estaba tan cerca que podía ver sus ojos. «Oh, Dios, déjame morir. Déjame morir por él». «No», escuchó una voz suave. Levantó la vista y vio a Miguel de pie junto a ella. En el lugar de su corazón había una pequeña llama encendida. «No, amada». Miguel no había movido la boca y la voz no era la suya. La llama creció y se intensificó, extendiéndose hasta que todo su cuerpo brillaba. Luego esa luz se separaba de Miguel y se acercaba a ella. Era un hombre magnífico y glorioso del que emanaba luz en todas direcciones. «¿Quién eres?», murmuró Ángela aterrada. «¿Quién eres?» «Yahweh, el Shaddai, Jehová Mekodishkem, el Elión, el Olam, Elohim». Los nombres continuaban apareciendo, moviéndose al unísono como una música, fluyendo en su sangre, llenándola. Temblaba de temor y no podía moverse. El hombre se acercó y la tocó.
y Ángela sintió que la invadía un calor y el temor se disolvía. Se miró y vio que estaba limpia y vestida de blanco. «Entonces estoy muerta, para que vivas». Parpadeando miró otra vez hacia arriba y vio al hombre de luz cubierto con su suciedad. «No», lloró. «Oh Dios, perdóname, perdóname. Te sacaré la suciedad. Haré cualquier cosa». Pero cuando ella intentó acercarse, la suciedad desapareció y el hombre estaba frente a ella perfectamente limpio. «Yo soy el camino, Sara. Sígueme». Cuando se puso de pie y avanzó hacia él, hubo un relámpago y Ángela despertó en la oscuridad. Se quedó tendida en silencio mirando hacia arriba, con el corazón latiéndole aceleradamente. Cerró firmemente los ojos, intentando volver al sueño, queriendo ver la conclusión, pero ya no era posible. Ahora apenas lo recordaba, la visión la eludía. Luego oyó el ruido que la había despertado. Venía de la otra habitación y le era tan familiar que le desgarró el corazón. El duque hablaba en voz baja y seductora, y una niña lloraba. Capítulo 31. Del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Pablo sabía que debía volver a las montañas. No podía quedarse donde estaba ni una semana más. No podía estar tan cerca de Miriam sin enloquecer. Mejor la desilusión y la monotonía de colar oro que verla cruzar el campo en dirección a la cabaña de Miguel. Pero necesitaba dinero para comprar provisiones. Tragándose el orgullo, fue donde Miguel y trató de venderle su campo. «No pido mucho, lo suficiente como para establecerme allá. Es una buena tierra. De todas maneras debería ser tuya, Miguel. La retuviste para mí cuando me fui». «No necesito tierra», contestó Miguel y rechazó la oferta. «Espera hasta la primavera, cuando coseches tus cultivos. Entonces tomarás las ganancias y te irás si tienes que hacerlo. La tierra te estará esperando cuando regreses». «No regresaré, Miguel. Esta vez no». Miguel puso su mano sobre el brazo de Pablo. «¿Por qué te torturas? ¿Por qué te dejas llevar por cualquier viento que sopla?» Apartándose con disgusto, Pablo respondió: «¿Y tú? ¿Por qué te empeñas en esperar a una ramera que nunca volverá?» Se fue antes de decir algo más que lamentar. No le quedaba otra alternativa ahora que ir donde Juan Altman. Juan lo invitó a pasar a la cabaña. Elizabeth estaba acunando al bebé y Miriam se inclinaba sobre el fuego, removiendo una cacerola de estofado que bullía. Al ver a la muchacha se le aceleró el pulso. Ella se enderezó y le sonrió, haciendo que a Pablo se le aflojaran las rodillas. «Siéntate, Pablo», dijo Juan, dándole una palmada en la espalda. «Hace tiempo que no te vemos». Pablo volvió la mirada hacia Miriam. Perdió la cuenta de lo que decía Juan al observarla estirar una masa, cortar los pastelitos y colocarlas en una fuente para horno. El silencio de Juan lo hizo prestarle atención nuevamente. Elizabeth le sonreía, lo mismo que Juan. Pablo sintió que le subía el color a su rostro. «Vine a ofrecerte mi tierra, Juan». Por el rabillo del ojo vio que Miriam se enderezaba y lo miraba. Se le tensaron los músculos de la cara. «He decidido volver a las montañas», dijo con determinación. Juan levantó las cejas. Elizabeth frunció el ceño. «Es algo repentino, ¿no es así?» «No», dijo, sintiendo que Miriam lo miraba con las manos en las caderas. «¿Lo has pensado bien?», preguntó Juan. «¿Has invertido mucho trabajo en esa tierra?» «Lo he pensado. Supongo que no sirvo para ser granjero». Miriam se volvió y arrojó una tapa sobre la fuente. Juan y Elizabeth dieron un salto y la miraron sorprendidos. «No pido mucho por la tierra», dijo Pablo, tratando de ignorarla. Dijo el precio, sorprendiéndolos todavía más. «Vale mucho más que eso», dijo Juan. Se frotó el mentón, preocupado por la oferta. «¿Por qué haces esto?» Miriam se volvió hacia ellos. «Porque es un tonto». «Miriam», exclamó Elizabeth pasmada.
Perdón, mamá, pero es un tonto, un imbécil, un burro, un idiota. Ya basta, Miriam, dijo Juan, levantándose de la silla con la cara encendida por el enojo. Pablo es un invitado en nuestra casa. Miriam solo miraba a Pablo. Los ojos le quemaban con las lágrimas que se agolpaban y corrían por sus mejillas. Perdón, papá. Perdí la compostura. Perdón. Cruzó la sala corriendo, tomó su abrigo y antes de salir se volvió a mirar a Pablo. Adelante. Escapa a tus montañas y a tu oro. Y golpeó tras ella la puerta. Pablo se quedó mudo, anonadado. Quería correr tras ella y explicarle, pero ¿qué podía decir? ¿Que estaba enamorado de ella y que eso lo estaba volviendo loco? ¿Que Miguel algún día olvidaría a Ángela y ella haría bien en esperarlo? Juan volvió a sentarse. «Pido disculpas», dijo. «No sé qué le está pasando». «Estoy segura que no quiso decir eso, Pablo», agregó Elizabeth. Hubiera sido más fácil que de verdad lo pensara. «¿Qué dices, Juan? ¿Aceptas la oferta o voy al pueblo a ver si alguien tiene interés? Cuanto antes se fuera sería mejor». Frunciendo el ceño, Juan miró a Elizabeth antes de responder. «Déjame pensarlo. Te lo haré saber hacia el final de semana. 3 días más. ¿Podría aguantar 3 días más?» «Gracias», dijo Pablo poniéndose de pie. «Visítanos más seguido», dijo Juan, poniendo la mano en el hombro de Pablo mientras salían. «Y pase lo que pase, siempre serás bienvenido aquí». Lo acompañó afuera. «No sé lo que ocurre con Miriam, pero lo superará». Pablo la vio caminando a campo traviesa, en dirección a donde Miguel. «Claro que lo hará», dijo sonriendo débilmente. «Vendré en unos días, Juan». Se puso el sombrero y se encaminó a su cabaña. «¿Qué dices de eso?», le preguntó Juan a Elizabeth cuando volvió adentro. «Juan, desde que Amanda se fue, no le encuentro sentido a nada». Esperaron que Miriam volviera y que finalmente se confiara a ellos como siempre lo hacía. Ya había oscurecido cuando abrió la puerta. «Estábamos preocupados», dijo Elizabeth en tono de reprimenda. No esperaban que estuviera afuera tanto tiempo. «¿Dónde has estado?», preguntó Juan. «Fui donde Miguel. Luego estuve caminando. Luego me senté. Y luego oré». Miriam se encogió y comenzó a llorar. Juan y Elizabeth se miraron entre ellos sorprendidos. Aunque su hija era muy sensible, nunca había tenido esos estallidos emocionales. «¿Qué ocurre, hija?», preguntó Elizabeth rodeándola con el brazo. «¿Qué anda mal?» «Ay, mamá, lo quiero tanto que me duele». Elizabeth miró a su esposo. «Pero está casado, lo sabes». Miriam se irguió con la cara roja. «A Pablo, mamá, no a Miguel». «Pablo», dijo Elizabeth, visiblemente aliviada. «Pensábamos que siempre ha sido a Pablo, y sé que me quiere también. Es demasiado testarudo para admitirlo, incluso a sí mismo». Miró a su padre. «No puedo dejar que se vaya, papá. Si le compras la tierra, no te lo perdonaré jamás». «Si no lo hago yo, lo hará algún otro», dijo, tratando de entender lo que pasaba. «Si te ama, ¿por qué vendería su tierra para irse?» «Creo que por las mismas razones por las que Amanda dejó a Miguel». «¿Nunca nos dijiste lo que ella te confió?», le recordó su madre. «No puedo», dijo ruborizándose. Se hundió en un sillón, cubriéndose la cara. «Sencillamente no puedo». Elizabeth se arrodilló a su lado y trató de consolarla. «¿Qué propones hacer para impedir que Pablo se vaya?», preguntó su padre. «Está decidido, Miriam, y así son las cosas». Miriam levantó la mirada. «Puedo hacerlo cambiar de idea». Estudiando la expresión decidida de su hija, Juan frunció el ceño. «En concreto, ¿qué tienes en mente?». Miriam se mordió el labio y miró a su madre y a su padre. «Algo de la Biblia». Se secó las lágrimas y se enderezó. «¿Qué parte de la Biblia?», preguntó Juan gravemente. «Yo sé lo que haré, papá, pero ustedes tendrán que confiar en mí». «¿Qué edad tiene, Duque?». Duque torció la boca burlonamente. «¿Estás celosa, Ángela?». Quería matarlo. 8, 9, seguramente no más que eso. De lo contrario, no despertaría tu interés. Su expresión se volvió peligrosa.
Harías bien en dominar tu pequeña lengua sucia, querida. Le acercó una silla. Siéntate. Tenemos que discutir algunas cosas. Ángela vestía un vestido de satén rosa con encajes. Aunque la prenda calzaba perfecta en su esbelto cuerpo, Ángela la odiaba. Odiaba que cada curva suya estuviera expuesta al escrutinio del duque. Estaba evaluando su mercadería, buscando la mejor manera de disponerla para su provecho. «Ya no te sienta el rosa», dijo, y Ángela se sintió inquieta de que sus pensamientos fueran tan coincidentes. «Rojo, creo, o azul zafiro, incluso verde esmeralda. Te verás como una diosa con esos colores». Le tocó el hombro desnudo antes de sentarse también él. Ángela lo enfrentó desde el otro lado de la mesa, dominando el rostro para que no expresara nada. El duque la estudió con una sonrisa tensa. «Has cambiado, Ángela. Siempre fuiste obstinada y distante. Era parte de tu encanto, pero ahora también eres indiferente. No es prudente serlo en tu posición. Tal vez ya no me preocupa lo que ocurra. ¿Quieres que te demuestre lo contrario? Podría hacerlo, ¿sabes? Fácilmente». Se tocó las puntas de los dedos. Ángela estudió sus manos aristocráticas, manos sin callos, pálidas y cuidadas, manos bellas pero capaces de indescriptible crueldad. Recordó las manos de Miguel, grandes y fuertes, acostumbradas al trabajo duro, tenían callos y eran ásperas. Sus manos parecían crueles y sin embargo eran tiernas. Su contacto le había sanado el cuerpo y abierto el corazón. El duque entrecerró los ojos. «¿Por qué sonríes así?» «Porque nada de lo que me hagas realmente importa». «¿Eso te dijo tu Miguel? Has estado demasiado tiempo lejos de mí». Todas esas horribles pesadillas, los secretos y la culpa que cargaba. Miguel le había dicho una vez que tendría que deshacerse de ese viejo equipaje. Eso era el duque. Equipaje viejo. No, duque. Te llevé conmigo a todas partes. Vio su sonrisa triunfante y agregó: «¡Qué pérdida de tiempo precioso!». Él apretó la boca en una tensa línea. «Te voy a dar a elegir, querida. Puedes manejar a las chicas o ser una de ellas». «¿Quieres decir ocupar el lugar de Sandra? ¿Qué pasó con ella, duque? No la volví a ver desde que me trasladaste». «Sigue en Nueva York. Se las arregla muy bien en la casa de piedra. Sigue siendo muy bella, aunque demasiado exuberante para mi gusto, por supuesto». «Pobre Sandra. ¿Te amó? ¿Acaso nunca lo supiste?» «Creo que sí. Sencillamente no te importaba. Es demasiado mayor para ti, ¿verdad, duque? Demasiado mujer». El duque se levantó de la silla. Tomándola del cabello, la empujó hacia atrás y le acercó el rostro a pocos centímetros. «¿Qué ha pasado contigo, querida?», dijo en un tono engañosamente suave. «¿Qué hace falta para recuperar a mi pequeña Ángela?» Ángela sentía que le ardía el cuero cabelludo y tenía el corazón en la boca. El duque podía quebrarle el cuello en un segundo si quería. Deseó que lo hiciera para terminar con todo. Sus oscuros ojos cambiaron mientras miraba los de ella. Frunciendo el ceño levemente, aflojó la tensión de sus dedos. «No me sirves, muerta». ¿Acaso podía leer sus pensamientos? La soltó de golpe y la apartó de sí. Cruzó la habitación y se volvió a mirarla fríamente. «No me empujes, Ángela. Por mucho que me gustes, no me eres indispensable». Ángela pensó en la niña. «¿Quién está a cargo de las llaves ahora?» Se acomodó la falda para que no se notara lo asustada que estaba o qué motivos tenía para preguntar. El duque se quedó perplejo. Prefería eso y no su expresión sádica. «¿Yo?», dijo metiendo la mano en el bolsillo y extrayendo un llavero. «Creo que prefiero la posición de Sandra. Si pudiera descubrir qué llave pertenecía al cuarto de la niña, tal vez podría sacarla de ese antro infernal». El duque sonreía, pero sus ojos se burlaban de ella. Arrojó el manojo de llaves a la mesa. «El sótano de los vinos, la despensa, los armarios de ropa blanca y el vestuario». Se desabrochó el cuello y sacó una cadena de oro del que pendía una llave. «Esta es la que quieres».
Todavía sonriendo, se acercó y le puso las manos pesadamente sobre los hombros. «Creo que después de todo, sí necesitas una lección», dijo en voz baja. «Te presentaré esta noche. Vestirás un vestido azul y dejarás suelto tu glorioso cabello. Serás la sensación. Todas mis muchachas son bellas, pero tú eres algo poco común y muy especial. Cada hombre que esté en la casa querrá tenerte». La piel de Ángela se iba helando con cada palabra. Quería salir corriendo de la silla, pero sabía que aunque lo hiciera de nada serviría. Era más prudente quedarse quieta y esperar. «Serás el ama de llaves la semana que viene, querida, pero esta semana servirás también a nuestros clientes. Tengo varios en mente que me serán útiles», dijo sonriendo. «Además, te he tenido con demasiada exclusividad. Tienes que tomar conciencia de lo privilegiada que has sido». Cuando el duque se alejó y lo miró a los ojos, comprendió que había dicho en serio cada una de sus palabras. Cuando Pablo despertó, encontró a Miriam removiendo brasas y agregando leña al fuego. Las mantas resbalaron de su pecho desnudo cuando se sentó rápidamente y la miró. Estaba soñando, seguro. Frotándose los ojos, miró alrededor y vio el chal de Miriam sobre el respaldo de la silla y una maleta sobre la mesa. Ella se volvió y mirándolo dijo: «Buen día, está amaneciendo». Era perfectamente real. Pablo se asustó. «¿Qué haces aquí?» «Vine a vivir contigo». «¿Qué?» «Dije que me vine a vivir contigo». Pablo la miraba como si ella hubiera perdido el juicio. Miriam se sentó al borde de su cama y Pablo se cubrió el pecho con las mantas. Miriam miró a Pablo y no pudo evitar reír de lo absurdo de la situación. ¿Era culpa de él? Si no fuera tan terco. «Esto no tiene nada de gracioso», dijo Pablo entre dientes. «No, no lo tiene», reconoció con más solemnidad. «Te amo y no permitiré que te vayas a las montañas y arruines tu vida». Pablo se veía enternecedoramente confundido. Tenía el cabello revuelto en todas direcciones como si fuera un niño. Miriam se acercó y se lo alisó. Pablo se echó atrás, mirándola alarmado. «Vuelve a tu casa, Miriam», dijo desesperado. Tenía que sacarla de allí. ¿Sabía ella el efecto que tenía en él lo que acababa de decir? Si no se iba ahora, tal vez no podría resistirse. Pero ella no se movía. Seguía sentada ahí mirándolo con una paciente sonrisa. Pablo rugió. «Dije que vuelvas a tu casa». «No», dijo ella, «y tampoco te entregaré tu ropa». A Pablo se le secaron los labios. Miriam cruzó los brazos y apoyó las manos recatadamente sobre la falda mientras le sonreía. La mirada de sus ojos le produjo un calor en todo el cuerpo. Apenas lograba respirar. «Esto es una locura. ¿A qué estás jugando, Miriam Altman? ¿Qué dirá tu padre de todo esto?» «Él ya lo sabe». «¡Ay, Dios!», dijo Pablo en voz alta, esperando que Juan irrumpiera en cualquier momento con una escopeta en la mano. «Papá pasó casi toda la noche tratando de convencerme de que no lo hiciera, pero finalmente se dio por vencido. De no haber sido por eso hubiera estado aquí más temprano». Su sonrisa lucía traviesa. «¿Recuerdas el libro de Ruth, Pablo? ¿Recuerdas lo que hizo Ruth? Bueno, vos, aquí estoy, a tus pies. ¿Qué harás ahora?» Le puso la mano sobre el muslo, haciéndolo dar un salto. «¡No me toques!», dijo con gotas de sudor deslizándose por su frente. «Te lo repito, quiero que salgas inmediatamente de aquí». «No, no es eso lo que quieres». «¿Cómo sabes lo que quiero?», procuró mostrarse enfadado. «Lo sé cada vez que me miras. Me deseas». «No hagas esto», le suplicó. «Pablo», dijo Miriam con amabilidad, «quiero mucho a Miguel. Es como un hermano mayor para mí, pero no estoy enamorada de él y jamás lo estaré. Estoy enamorada de ti». «No estás hecha para mí», dijo angustiado. «No seas absurdo», dijo Miriam como hablando con un niño caprichoso. «Claro que lo estoy». «Miriam». Miriam le puso la mano sobre el hombro desnudo, haciendo que Pablo contuviera la respiración. «Siempre he querido tocarte», dijo con voz suave y ronca. «Ese día en el campo, cuando estabas arando la tierra». Pablo tragó y le sujetó la mano.
Los ojos de Miriam se encontraron con los suyos. «Y siempre he querido que me toques», agregó Miriam. «Miriam», dijo con voz quebrada, «no soy un santo». «Lo sé. ¿Crees que yo lo soy?» Los ojos le brillaban por las lágrimas. «Esto no es fácil, ¿sabes? Pero soy una mujer, Pablo, no una niña. Y sé lo que quiero. Te quiero a ti, que seas mi esposo, para vivir contigo toda la vida». Pablo temblaba. «No me hagas esto». Vio cómo una lágrima rodaba por las mejillas de Miriam y no pudo resistir. Estiró la mano para secarla, pero ella puso su mano sobre la suya, sujetándola contra su mejilla, pero solo brevemente. Su piel era tan suave, su cabello tan sedoso. Pablo dejó deslizar el pulgar, sintiendo el agitado pulso en la garganta de Miriam. «Miriam, ay Miriam, ¿qué estás tratando de hacer?» «Nada que no hayas anhelado por largo tiempo. Admítelo». Le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Cuando Miriam separó su boca de la de él, Pablo ya no podía detenerse. Le sujetó la cara entre las manos y la devolvió el beso, suavemente al comienzo, luego con todo el amor largamente contenido. La besó como el hombre hambriento que era. La forma en que ella se entregaba le avivaba los sentidos. Ella era firme, suave, cálida y tenía sabor a cielo. «Te amo», susurró apenas, con miedo de expresar en voz alta las palabras. «Me estaba volviendo loco. No podía soportarlo. Tenía que huir de ti». «Lo sé», dijo ella temblando, con las manos sobre su cabello y comenzando a llorar. «Te amo, Pablo, Pablo». Pablo tomó distancia, mirándole la cara, observando sus mejillas ruborizadas, sus ojos llenos de amor, y pensó que le estallaría el corazón. Era suya, era para él. Casi no podía creerlo. Ella vio la mirada en sus ojos ardientes y le acarició la mejilla con expresión de ternura. «Quiero que comencemos bien. Cásate conmigo primero, Pablo. Sé mi esposo. Quiero compartir todo contigo sin que haya sombras sobre nosotros, sin tener que lamentarnos. Si me haces el amor ahora, te avergonzarás mañana. Sabes que sí. No podrás enfrentar a papá y a mamá. Sentirás que te has aprovechado de mí». Ella sonrió trémula, aunque es al revés. «Pensé que podía dejarte», aunque sabía que la hubiera llevado consigo el resto de su vida, un tormento del que nunca lograría escapar. «Supongo que tendré que cabalgar hasta Sacramento y ver si consigo un predicador». «No, no hace falta». La miró sorprendido. Sonrió tímidamente, sonrojándose, volviendo a ser más la Miriam que conocía y no tanto la mujer audaz que se había metido en su cabaña. «Papá dijo que podía casarnos él mismo. Cuando me fui estaba revisando su baúl. Buscaba su libro de oración común. Creo que estaba un poco apurado». Pablo volvió a besarla. «No tengo ninguna alternativa, ¿verdad?» «No, no la tienes», dijo, sonriendo satisfecha. «Miguel siempre dijo que terminarías por reconocerlo, pero yo me cansé de esperar». Desde donde estaba, de pie, detrás de la cortina a la izquierda del escenario, Ángela podía escuchar a los hombres que se agolpaban en el casino. El lugar era un circo, y el duque la pondría en el centro de la pista. Les había dado un show de bailarinas, malabaristas y acróbatas. Ángela ni siquiera imaginaba dónde había encontrado a esa gente, pero el duque tenía sus modos y sus medios. Tal vez había girado la mano y los había hecho salir de entre el fuego y el humo. Se movía inquieta, y la mano que le sujetaba el brazo se tensó. No había estado sin un guardia desde que el duque la había instalado en las habitaciones del piso superior. No tenía escapatoria y se sentía enferma de miedo. Cerrando los ojos, trató de dominar las náuseas. Tal vez no debiera luchar. Tal vez debería ir al centro de la pista y vomitar. Eso enfriaría el ardor que el duque estaba provocando en el público. Casi se rió, pero sabía que si lo hacía terminaría en la histeria. Podía oír al duque preparando a su audiencia. Tenía voz de orador. Le había servido bien en la política, y después, cuando decidió trabajar detrás del escenario, era más lucrativo. Estaba encendiendo a los hombres que esperaban,
enardeciéndolos. Casi podía oler su lujuria. En unos momentos tendría que enfrentarlos. Cientos de ojos mirándola, desnudándola, imaginando todo lo que harían con ella, y el duque permitiría que sus imaginaciones se hicieran realidad, por un precio. Cualquier cosa, si estaban dispuestos a pagar lo que él pidiera. Durante una semana servirás a nuestros clientes. Ángela cerró los ojos. Dios, si estás ahí, mátame. Por favor, envía un rayo y bórrame de la faz de la tierra. Hazme perder la conciencia. Envía fuego. Conviérteme en una estatua de sal. Hazlo, por favor, Dios, ayúdame. Ayúdame. Calma, señorita, dijo su guardia, sonriéndole fríamente. Oh, Dios. Oh, Jesús, ayúdame. El duque ya los tiene preparados para ti. Entonces, cuando pensó que el corazón se le detendría de terror, lo oyó. Sara, amada mía. Era la misma voz suave que había oído en la cabaña de Miguel, la que había oído en su sueño. No temas, yo estoy aquí. Miró alrededor, pero solo estaban su guardia y los actores. El corazón le latía enloquecidamente, y la piel se le puso de gallina como esa extraña noche en la cabaña. —¿Dónde? ¿Dónde? —susurró frenéticamente. El guardia la miró curioso. —¿Qué ocurre? ¿Escuchaste hablar a alguien? —¿Con todo ese jaleo ahí afuera? —preguntó riéndose. —¿Estás seguro? —preguntó Ángela, sacudiéndose violentamente. El hombre apretó la mano dándole un fuerte tirón. —Es mejor que te prepares. Hacerte la loca no te servirá de nada. El duque tiene casi todo preparado para que salgas. Escucha a esos hombres. Parecen leones hambrientos, ¿no es así? Ángela estaba preparada para plantarse donde estaba, pero ¿de qué serviría? Cerró los ojos de nuevo, tratando de rechazar a la muchedumbre enloquecida que estaba frente al escenario,